Hola muchachos, buenos días. Hola, profe. Espero que estén bien, hace mucho frío, estén tapaditos, abrigaditos todos. Vamos a empezar en un minutito más nuestra conversación de hoy día. Vamos a tratar de ver tres temas. Terminar lo que es materia prima, que era la semana pasada vimos madera, hoy día vamos a ver tableros, luego vamos a ver el proceso inicial de cualquier actividad relacionada con la madera, básicamente, aunque obviamente se puede extrapolar a otras actividades, pero en términos generales vamos a ser muy puntuales en eso. La actividad tiene un nombre, preparación. Siempre que nosotros vayamos a procesar algo en el área productiva, primero vamos a preparar, ¿ya? Las materias primas generalmente no llegan a nuestro bodega, a nuestro taller, a nuestra empresa, con las características directas para ser utilizadas. Especialmente ocurre esto en la madera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que visualizar un poco de eso, ¿ok? Así que la idea hoy día es hablar de estos tres temas. Primero, terminar los tableros, que es la parte que nos falta de la materia prima, es decir, cómo llega la materia prima. De hecho, los tableros comerciales, los tableros que ustedes ven en las tiendas, son productos ya industrializados y por lo tanto están sí prácticamente preparados para su uso directo. No así la madera de árbol, la madera nativa, la madera que ustedes compran así como palo de madera, ¿ya? Así que eso es una de las diferencias. Entonces, primero los tableros, luego vamos a ver la preparación que necesita esta primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa cuando nosotros empezamos a trabajar con la madera? Y el segundo vamos a ver costos, el costo de un proceso productivo, de una etapa productiva, de un puesto de trabajo. ¿Qué elementos tendríamos que considerar para medir un puesto de trabajo? ¿Ok? Ya. Así que, ¿qué les parece si empezamos con tableros? ¿Ya? Como siempre, no, presentación con diapositivas desde el principio. Si ustedes... Ya, si ustedes me dicen que se ve, partimos. ¿Se ve bien esto? Sí, profesor, se ve Sí, bien. se ve. Con que se vea me basta. Estamos chiquillos. Le dije, si tienen alguna duda o comentario, no me hagan chat, sino que me hablan directamente porque ya no veo el chat yo. ¿Ok? Sigamos por partes. ¿Qué son los tableros? Les voy a contar por qué. En la medida que los grandes árboles han ido desapareciendo, encareciendo su precio, se ha hecho necesario su sustitución por otras alternativas más económicas o accesibles. Antes, si nosotros queríamos hacer una mesa, sacábamos un tronco enorme, lo cortábamos, lo aplanábamos y teníamos la cubierta. Ya, eso ya es más difícil ahora. Es muy, la madera que nosotros usamos comercialmente no tiene las grandes dimensiones que tenía antes, esa madera ya de árboles añosos, árboles viejísimos, 200 años de árbol, te dan un tronco así como de 1 metro de diámetro, con lo cual podía hacer un tablero, o sea, podía hacer una cubierta. Ya no, los grandes muebles antiguos tenían esa característica. No es posible hacerlo, por lo tanto tenemos que buscar una manera de poder fabricar estas grandes cubiertas, estos grandes trozos estas grandes superficies de madera, de una manera un poco más económica. El concepto general es el uso de un sustrato, una base, fácil de conseguir o fabricar, y el recubrimiento de ambas superficies con material de mejor calidad o otras características estéticas, que es lo más común. Nosotros tenemos una base, un sustrato, una parte interna, ¿ya? Que es ahí regular, fácil de hacer, fácil de ubicar, y después ponemos encima chapa, melamina, plástico, lo que sea, para que se vea mejor. Entonces, esas son las superficies que nosotros estamos utilizando industrialmente ahora, ¿ya? En todo caso, siempre hay que hacer algo que tenemos que tener muy claro. Todos los tableros siempre van a tener una cara, que es la parte que va a quedar a la vista. Generalmente le ponen un recubrimiento de mejor calidad ahí, ya que se vea más bonito, que tenga mejor terminación, lo que sea, pero es mejor calidad la que se muestra. Y lo otro es la trascara, que es la parte al otro lado del tablero, donde ya el recubrimiento
no es de tan buena calidad. ¿Ok? Eso se nota especialmente cuando le ponemos chapas de madera, cuando la chapamos con madera. Un tablero se va a notar que una cara está muy bonita y la otra ya tiene alguna irregularidad, de algunas cosas que son desagradables. Vamos a ir viendo paso por paso qué podría pasar con esto. ¿Ok? El primer tablero, lo vamos a llamar así nomás, tablero, que es unir varias piezas de madera por su canto para lograr esa superficie. Es el tablero de madera. Ya estas piezas están unidas por este canto, ya después se lija y queda bastante, bastante factible de trabajar. Estos tableros no se usan, no se fabrican industrialmente, es muy poco común que se fabriquen. Hay de repente, pero no es lo más común. ¿Ya? Lo más común entonces son los otros tipos de tablero. Aquí se llaman tableros nomás, son sistemas de unión simple, la madera es de cualquier tipo. Las que yo he visto en las tiendas, en alguna tienda alguna vez, son de, ¿cómo se llama? De pino, insigne pino oregón. Son tableros de pino oregón que son una superficie así medias rojizas, muy bonitas, carísimas, muy caras, porque la madera es muy cara en sí, esta que se usa. Entonces es un producto muy especializado. Normalmente son los mismos carpinteros, los mismos mueblistas, los que se fabrican sus tableros de esta clase. ¿Ya? Se usan cubierta y paneles de madera, los espesores son 25 a 60 milímetros. No pueden haber espesores muy pequeños porque no tiene mucho sentido una madera tan más delgada que esta. Entonces, se usan para lograr grandes espesores en grandes superficies. ¿Cuál es el proceso de fabricación? Primero cortamos la madera, se cantea, es preparar los cantos. El canteado es fundamental, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el primero corte, canteado, después se pega con el sistema que queramos. Vamos a ver sistemas de pegado y uniones más adelante, pero se pega y luego se cepilla. Cepillar es dejar la superficie lisa con una herramienta especial. El cepillo de banco, o sea, el cepillo que vimos la semana anterior, ese cepillo donde están raspando para sacar la superficie lisa, ese podría ser un cepillado. También hay máquinas cepilladoras que procesan grandes superficies. Pero esa es la manera en que nosotros fabricaríamos esto. Esto es lo que se vende normalmente, esto es lo que he visto. Se utilizan de preferencia maderas de buena calidad, como decía, el pino oregón, el coigüe, el roble, la caoba, es para fabricar esta clase de piezas de madera. ¿Ya? De manera que es entregarle al tablero las mejores características de resistencia y belleza. En la actualidad se utilizan solamente para muebles de muy buenas terminaciones y de alto valor. ¿Ya? Los muebles pueden ser muy baratos o muy caros. Muebles baratos son los que están, por ejemplo, en las tiendas, sí, Sodimac, esas tiendas, en que son muebles de producción industrial bastante simple, bastante sencilla, muy poco resistentes, pero son una solución, son una alternativa barata. También están los muebles que se venden, por ejemplo, en el sector de Franklin. Ahí hay muebles baratos, yo no sé cómo los hacen porque son demasiado baratos para mi gusto, y son bastante razonables en sus precios. ¿Ya? Entonces el primer tablero que empezó a fabricar la gente fue este de unión simple. Luego está este tablero, que es una variante del primero, es la fabricación de tableros de madera recubiertos por una chapa de madera de mejor calidad, que le proporciona una muy buena terminación superficial. El sistema es unión simple y recubrimiento, el material es madera blanda. En Chile se llama placa carpintera. ¿Ya? Esta es la placa carpintera. Son piezas pequeñitas, listones, que se pegan por canto. Fíjense que una de las cosas características es los radios. Están en un sentido en una y en el otro sentido en la otra, así, alternando el sentido. De esta manera no se va a producir una torcedura general, sino que se van compensando las capacidades de torcedura de cada uno de los palitos. Eso le da cierta estabilidad a este producto. Los espesores igual son de 30 a 50 milímetros, más grande no tiene mucho sentido, más pequeño tampoco. ¿Cuál es el proceso? De nuevo, corte, canteado, el pegado, que es por canto, el enchapado, que es ponerle esta chapa de madera, y el lijado. Y esto no se cepilla, se lija. ¿Ya? Este entonces es el proceso que nosotros estamos realizando. El pegado es con el agregado de un adhesivo, puede ser PVA, puede ser uretano, cualquiera de esos adhesivos industriales. Y el producto es este el que se vende. Ya, este es el producto que encontramos nosotros normalmente en las tiendas. La cubierta de este producto está fabricada a partir de chapas de madera. La chapa de madera es una lámina delgada de madera que
se tiene de dos formas. Primero, en la cáscara de rollizo. Un rollizo es un tronco. Hay una máquina enorme que con un cuchillo va sacando como un sacapunta, va sacando, mientras gira, va sacándole esta pequeña capa grande. ¿Ok? Esta no es muy bonita, dependiendo del material, por lo tanto normalmente se usa para la trascara, para la parte que no es más vista. Y la otra forma de conseguir estas chapas es con un trozo de madera grande, recto, cuadrado, y cortando con guillotina estos pedacitos, y sacando con esta guillotina, se sacan estas chapitas como de 20 centímetros de ancho, que se pegan unas a otras, formando esta capa completa. Entonces van pegándose y se pegan encima. Si se fijan bien, esta tiene un gran espesor, normalmente son entre 1,5 a 3 milímetros el espesor de esta chapa encima, de manera que tiene una gran resistencia y tiene mucha belleza y es muy buenas características. ¿Ya? Por lo tanto, una cara tiene buena calidad y la otra cara tiene menores características. Entonces, esto es la placa carpintera. Es lo que podríamos encontrar todavía. Todavía hay empresas que fabrican esta placa carpintera, aunque también la puede fabricar el mismo operario, el mismo carpintero o mueblista. ¿Ya? De esta manera conseguimos material que tiene una gran resistencia por la madera en que está formada, y además encima tiene una cubierta de muy buena calidad, que le da una muy buena terminación con madera mucho más noble, que permite el lijado, cepillado, entonces tiene muy buenas características esta placa carpintera. ¿Ok? Lo que sigue después, que es el que más se utiliza, es el que se llama el terciado. Es uno de los primeros que se fabricó. Consiste en un número impar de estas mismas chapas de las que estábamos hablando, que se pegan, de manera que sus vetas se entrecruzan entre capa y capa. Aquí las vetas van en este sentido y abajo en este sentido. La capa que sigue está en este sentido y la otra en este otro sentido. De ahí por eso se llama normalmente contrachapado. El terciado, ¿ya?, es cuando tiene solamente tres capas. Una capa en un sentido, la otra capa en sentido contrario, la otra capa en el mismo sentido que la primera. Entonces las tres capas forman un terciado. Después están las que tienen 5, las que tienen 7 y hasta las que tienen 9 capas. Ojo, cuando en términos generales se llama contrachapado, yo les dije, y el nombre de cada capa es tulipa. Entonces el número de tulipas da el sentido de la cantidad de chapas. Ojo, que terciado es solamente cuando tenemos tres capas y son capas muy finas de 3,5, 2,8, 3,5 milímetros. ¿Cuál es el proceso? Desenrollado. Bueno, esto sí es una pieza grande enrollada que la va sacando ¿cómo se llama? Sacapuntas recto, que va sacando estas piezas largas de gran espesor, 2 milímetros, 3 milímetros, ya les dije. Después le agregamos un adhesivo, que en este caso normalmente es urea formaldehído, lo cual es bueno y malo. Es bueno porque es un muy buen adhesivo, pega bastante bien, es muy resistente, pero es malo porque es un agente cancerígeno, entonces no es bueno que exista este proceso, pero después está el formado, que es la formación de esta cubierta, de esta cama de placa, el prensado y finalmente el lijado de su superficie para darle la terminación que es puesta a público. ¿Okay? En su fabricación se utilizan maderas de calidades medias, las que se unen mediante adhesivos del tipo poliuretano formaldehído o urea formaldehído. Debido a esto es que se consideran perjudiciales para el ser humano por sus características cancerígenas. Se fabrican en 3, 5, 7 y 9 capas. Solo la primera, solo la de 3 se llama terciado, las demás se llaman tulipas. O en general todas se llaman tulipas y esta especialmente se llama terciado. Pero solo la primera, por eso se llama terciado, porque tiene 3. Quiero insistir mucho en esto. Esto no es un terciado, esto es una tulipa o un contrachapado. ¿Ya? Se fabrican con 3, 5, 7 y 9 capas o chapas de madera, alternándose su sentido de vetas entre capa y capa. De acuerdo a los materiales que la forman, puede tener valor estético, por ejemplo, valor de resistencia, de dureza o ser repelente a la humedad. Si queremos valor estético, entonces las capas externas son maderas muy bonitas, maderas nobles, las que forman estas primeras capas, que se ven muy bien y pueden usarse para la fabricación de muebles o cubiertas de mesa, cosas de ese estilo. La resistencia, por ejemplo, se lograría con maderas más duras, más resistentes, más pino, menos pino y más oregón, más eucalipto para estas chapas. Y si nosotros quisiéramos que fuera resistente a la humedad, es el adhesivo el que hace esta diferencia. En este caso, por ejemplo, serían los fenoles
son adhesivos, el fenol formaldehído, los fenoles son resistentes a la humedad y le dan esas características al producto. O sea, nosotros le podemos entregar características a este producto, y por eso es su gran uso, en la medida en que lo necesitemos. Entonces, el terciado es el producto que empezó a fabricarse como chapa después de la placa carpintera, ¿ya? Luego de eso está el cholguán. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez o sabe de la existencia del cholguán. El cholguán, a decir verdad, ya no se está usando mucho, no tiene muy buenas características, es muy contaminante y es difícil de fabricar. Por lo tanto, ya probablemente no se esté fabricando ya, o cada vez sea menos. Es un sistema de fibras de madera pegadas. Las fibras son de pino radiata, el mismo pino de siempre, ¿ya? El nombre general es Harbor. Como pasa siempre, Cholguán es el nombre de la marca. La única marca que hay en Chile de Cholguán, o sea, de Harbor, es Cholguán. La única empresa que fabrica este producto, o lo fabricaba, porque yo creo que ya no existe, es la marca Cholguán. ¿Para qué se usa? Para fondos y bases de muebles, para cajones, por ejemplo, fondo de cajón, etcétera, cosas de ese estilo, traseras de muebles, piezas delgadas que no tengan mucha resistencia. De hecho, no tiene mucha resistencia. Y los espesores que se encuentran son de 2,8 hasta 6 milímetros. No más allá de eso, porque como este proceso de fabricación, si ustedes lo ven, no tiene adhesivo, se utiliza solamente la lignina, el adhesivo natural del pino, entonces la resistencia que tiene entre las capas no es muy buena y por lo tanto, si fuera más grande, se desarmaría. Así que no más allá de 6 milímetros, esa es la medida que tiene Cholguán. El proceso es chipeado, fabricación de estos pequeños chips, pedacitos o trozos de 2 milímetros, 3 milímetros, o sea, 2 centímetros o 3 centímetros de madera. El desfibrado, que es por altas temperaturas y vapor, que básicamente se desarma la lignina natural y queda solamente la fibra de la madera, se esparce el esparcido en una cinta transportadora, se forma una capa grande y después se prensa en caliente, con alta temperatura, muy húmedo, muy mojado, ¿ok? Y luego está el lijado superficial, de una sola cara. ¿Ya? Porque en este caso, en el Cholguán, la trascara es muy fea, porque la fabricación es un prensado contra una malla para exprimir todo el agua. Entonces esa malla de abajo queda marcado en la trascara. Y solamente se puede usar un poco la parte superior, que es esta, que se ve algo más fina. Este proceso de fabricación utiliza grandes cantidades de agua, la cual es desechada posteriormente. Esta agua queda muy contaminada por los químicos y los ácidos del mismo, incluso del mismo material, del mismo pino. El elemento adhesivo es la propia lignina del pino, de manera que no es posible obtener mayores grosores. Una vez que la fibra se esparce en una cinta transportadora, es llevada a una prensa que la aprisiona contra una malla para extraer todo el agua que contiene, dejando una trascara marcada con esa malla con una superficie lisa adelante, al otro lado de la cara, que requiere muy poco lijado. El proceso se desarrolla en caliente, de manera que las fibras se queman, otorgándole su característico color chocolate. Entonces el choguán es oscuro, café oscuro, porque la madera está quemada. Lo mismo que el papel craft. El papel craft también es un proceso que quema un poco la fibra de la madera y por eso el papel queda oscuro. No es una muy buena alternativa el papel craft para la reciclabilidad, porque también es contaminante su fabricación, lo mismo que el Cholguán. ¿Ya? El otro, uno de los principales tableros utilizados en la industria chilena y mundial, dadas sus características de bajo precio, resistencia media, buena trabajabilidad y la capacidad de ser revestido con chapa y otros cubrimientos, es lo que llamamos la maciza. El sistema es acerrín de madera pegado. El material es pino, el mismo del Cholguán, pino radiata. Y el nombre genérico es aglomerado de partículas. Maciza es el nombre de la empresa que lo fabrica, de nuevo. Se usa en estructuras de muebles y recubrimientos. Los espesores van de 6 milímetros a 25 milímetros. Menos que esto, no es muy común, menos de 6 milímetros no es muy bueno, porque las fibras, el aglomerado el acerrín tiene 2-3 milímetros, entonces 3 milímetros de espesor hace que la capacidad de adhesivo sea muy mala. La densidad, el peso es 450 kilos por metro cúbico, por lo tanto se llama de baja densidad. El proceso es chipeado, molido, lo muelen para obtener este acerrín. El formado es con adhesivo, se prensa y se lija. Generalmente eso es todo el proceso para esto. Y esta es la maciza. Quiero que se fijen en algo. Cuando se fabrica este material, se fabrica con 3 capas, a pesar de que no sea tan evidente. En este caso, la primera y la última capa son de un material mucho más fino, dando una superficie de mejor calidad. El material central, como lo ven aquí, es un poco más grueso.
¿ya? Entonces estas 3 capas van depositándose en una cinta transportadora que lleva hasta la prensa, donde lo prensan al tamaño del espesor que nosotros requerimos. Así como ocurre con muchos productos, este es más reconocido por su nombre comercial o su principal fabricante, Maciza, que significa Madera Sintética Sociedad Anónima. Eso significa maciza, ¿ya? En todo caso, Cholguán, por ejemplo, el nombre es el nombre del lugar donde está instalada la planta, en un pueblo que está cerca de Concepción, hacia la cordillera, que se llama Cholguán, que significa lugar de conchas en la cordillera. Ya, el más utilizado en la industria de muebles y en la construcción, principalmente como partes y piezas, cuando está recubierto por chapas de madera, melamina y papeles vinílicos. Para su fabricación se utilizan también adhesivos artificiales, de preferencia la urea formaldehído y el fenol formaldehído, ambos elementos nocivos para la salud de las personas. ¿Ya? Finalmente está el Trupán, o MDF. Este tablero es relativamente nuevo en nuestro país, define los años 80, claro, nuevo para la industria, pero para ustedes no es nada de nuevo, toda la vida han estado con este producto. Cuenta con un proceso de fabricación algo más eficiente, resultando además un producto de mejores características técnicas que los anteriores. El sistema es fibras de madera pegada, igual que el Cholguán. ¿Ya? Tiene el mismo esquema de Cholguán, sin embargo no ocupa temperatura, por lo tanto las fibras no se queman, y en vez de usar la misma resina se le agrega un adhesivo distinto. El material es pino de radiata, el nombre es MDF o Medium Density Fiberboard, que significa tablero de fibra de densidad media. El uso es en piezas de mueble en general, los espesores van de 3 a 45 milímetros, bastante grueso, podemos fabricar esto, y su densidad normal es 600 kilogramos por metro cúbico. A pesar de que cuando tiene 45 milímetros, de los 32 milímetros en adelante, ya la densidad es mucho más baja todavía. ¿Okay? El proceso es chipeado, convertirlo en chip, desfibrado, de nuevo con esta maquinita que a un poco de temperatura, vapor, le arranca la lignina, se pierde esa lignina, se va, queda estas fibras, así como lana parece, ¿ya? A la cual se le agrega este adhesivo de formaldehído, normalmente, y luego se prensa para lijar sus caras finalmente. ¿Ya? Posee una densidad que se encuentra entre los aglomerados como maciza y los hardware como Cholguán, de ahí su denominación de tablero de fibra de densidad media. A diferencia de ello, se puede utilizar recubierto de chapas, melamina y paneles vinílicos, o simplemente sin recubrimiento alguno, ya que puede ser trabajado casi igual que la madera natural, cortándolo o dándole forma a sus cantos. Se puede hacer molduras, perforar, tiene unas grandes características. Además, se puede pintar muy bien, obteniendo un lacado específico muy bueno. Cuando se hace con cuidado, las terminaciones que se le puede dar al Trupán son bastante buenas. Luego está el OSB. El OSB es el más nuevo, este realmente es nuevo, no lleva más de 10 años en nuestro país. Es de los tableros que se fabrican y utilizan en nuestro país y su uso principal está en la construcción y el embalaje. El sistema OSB es virutas de madera pegadas. El material generalmente es pino radiata y corteza, por eso tiene incluso algunas piezas un poco hasta más oscuras. El nombre es OSB, Oriented Strand Board, o tablero de virutas orientadas. Ese es el nombre. Su uso está en embalajes y recubrimientos. Los espesores son de 6 milímetros a 12 milímetros y la densidad también es bastante razonable, 600 kilos por metro cúbico. El proceso es trozado para obtener estas virutas, un formado, que es el esparcimiento de estas en una cinta transportadora para la prensa y para su lijado. El OSB se ve de esta forma. Si fijan, hay piezas grandes de todos colores, de todos tipos, trozos de madera, y este es probablemente nació de la necesidad de utilizar el despiece, lo que sobra de los otros procesos de fabricación de tableros. De esa manera entonces es que se puede utilizar adecuadamente. No tiene muy buenas características. Yo sé que hay algunos artistas de diseño que pueden hacer muebles o algunas cosas muy bonitas con esto, pero la verdad es que está más orientada al recubrimiento de paneles para después forrarlo con algo más, ¿ya? Por ejemplo, ahora se está usando una cosa que se llama panel zip, y que es un sándwich en que una capa es de esto, al medio tiene poliestireno expandido, plumavit pegada, y al otro lado tiene otra capa de esto, de manera que forma un panel grueso que puede usar inmediatamente como tabique. En ese sentido tiene bastantes características de buena calidad para eso. Ok, entonces, jóvenes, ya vimos los tableros, ya sabemos entonces cómo nos llega el producto, nos llega la madera que vamos a tratar para fabricar, y nos llega el tablero que está listo para ser utilizado. ¿Ok?
Ya tenemos eso. Veamos entonces, si les parece, la preparación de la madera. ¿Ok? Es lo que vamos a ver ahora. Dejen ver esto acá, presentación. Vamos a ver cómo se comporta la madera, cómo tenemos que trabajarla para poder llegar a nuestro inicio. Vamos a hablar entonces del primer paso, de los primeros pasos de los procesos industriales de la madera, la preparación. Nosotros sabemos que vamos a una barraca, vamos a un distribuidor y compramos madera. Esta madera nos va a llegar en características en bruto, en grandes trozos para trabajarlo, o va a llegar cepillado, que ya ha tenido alguna pérdida de espesores para dejar una terminación más adecuada. Entonces, vamos a ver que lo primero entonces es el dimensionado. Dimensionado es dar dimensión, no medir, es dar dimensión. La primera operación de un proceso de fabricación de muebles de madera es el dimensionado. Se hace con muchas herramientas, puede hacerse. Existe un gran número de herramientas manuales y eléctricas para realizar esta actividad. Independiente de la herramienta que se utilice, es necesario recordar que la madera es un material anisotrópico, es decir, se comporta de manera distinta según la orientación del corte. A favor de la veta, cuando está cortando a favor de la veta al hilo, la madera tiende a partirse, a abrirse y a generar aceites que complican el corte. En contra de la beta, a contrahilo, ofrece una mayor resistencia, pero el resultado es de mejor calidad, sin partirse y con cortes más definidos. ¿Ok? Entonces ya tenemos que tener en cuenta lo que estamos viendo. Para cortar la madera al hilo, a mano, utilizamos serruchos. Tras marcar la línea de corte con un lápiz, conviene repasar el trazo, y fíjense que estamos hablando aquí, ojo, operación 01. Para tenerlo claro, el dimensionado va a ser normalmente la operación 01, la primera operación que se haga. Para iniciar el corte, se apoya el filo de la sierra sobre la madera de manera que se forme un ángulo de 20 grados. Respecto a la pieza, los dientes han de estar sobre el lado de la pieza que se va a desechar. Nosotros marcamos la línea y el diente queda pegado a la línea, pero hacia el lado de afuera, no encima de la línea, porque vamos a perder espesores, ¿ya? El pulgar de la mano que queda libre servirá de guía para dirigir el trazado de la sierra. Una vez que se ha realizado un corte de unos 25 centímetros, se debe aumentar el ángulo de incisión hasta 45 grados. Para un corte óptimo no hay que ejercer excesiva presión y la sierra debe trabajar en casi toda su longitud. Uno de los errores cuando uno corta con serrucho es pensar que haciendo más fuerza va a cortar mejor. Es el filo el que corta, no la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, si nos estamos cansando mucho cuando estamos cortando, quiere decir que estamos trabajando mal. Cortando madera contra hilo, los cortes a contra hilo se realizan de forma horizontal respecto a la fibra de la madera, y si la pieza y por ende el corte es muy largo, hay que mantener separadas ambas partes por medio de cuñas cuando vamos cortando para evitar que la hoja de la sierra quede aprisionada en la línea de corte. Entonces, después que cortamos nosotros en piezas largas, la pieza se puede juntar un poco, así que eso hay que evitarlo. Los cortes de contrahilo se realizan de forma horizontal respecto a las fibras de la madera. El proceso es muy similar al corte de hilo, pero en este caso, al llegar a 25 centímetros, el ángulo de incisión debe ser unos 45 grados. Además, para evitar que al llegar al final del corte la pieza se astille, hay que sujetar con la mano libre el trozo de madera sobrante. Otra opción es cerrar en sentido perpendicular a los anillos anuales también. Si se corta con máquina eléctrica, también existen variaciones que hay que tener en cuenta. Entre estas está el ya nombrado comportamiento de la madera, que en este caso se resuelve mediante la correcta elección de las herramientas de corte. Hay sierra circular de banco-mesa, sierra circular de mano, sierra caladora, sierra wincha. Esta es una sierra de mano, esta es una sierra de banco, una caladora y esta es una sierra de wincha. Todas ellas pueden cortar, dimensionar la madera, aunque esta es para cortes de mucha mayor precisión y se utiliza entonces cortes más finos. Esto es normalmente lo que se utiliza para la preparación en terreno, preparación en taller, y esto es para cortes dimensionados ya finales. Así que cada una de estas herramientas tiene un uso específico y conviene usarlos adecuadamente. Luego que tenemos cortada la pieza dimensionada, vamos al canteado. ¿Qué es el canteado? La segunda operación de trabajo de madera es, aquí lo dice, operación 02, es la preparación de los cantos. Un trozo de madera como este, que está aquí abajo, tiene 4 cantos. ¿Ok? Para poder trabajar adecuadamente, el canteado prepara, deja recto 2 de estos cantos y los deja a 90 grados entre sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este canteado es preparar un canto liso con esta pieza aquí, como está aquí, canteando, y luego ese canto liso se apoya contra esta palma para que el canto más angosto
ya forme después un ángulo liso de 90 grados. Cuando tiene estos dos cantos, el ancho, este ancho y este espesor preparados a 90 grados y lisos, significa que la pieza ha cumplido con su operación 2 y está canteada. Y la máquina que se usa se llama así, canteadora. Estas son canteadoras. Y el canteado lo que nos deja es esta característica. Dos caras, normalmente una cara ancha y un espesor, siempre, quedan lisos y a 90 grados. A partir de aquí, dimensionamos la pieza. Porque lo que viene después es el cepillado. Es el último proceso de preparación de la madera, que es el cepillado. Consiste en darle a la pieza el espesor requerido. ¿Se fijan? Nosotros ya ahora le vamos a dar aquí arriba el espesor que nosotros requiramos. Esta pieza ya está recta acá, a 90 grados acá, y ahora le damos el espesor que necesitamos. ¿Ya? Se realiza de preferencia en una máquina de banco y genera una pieza con todas sus caras paralelas y perpendiculares en forma exacta. A partir de aquí, la pieza está lista para los siguientes procesos. Ahora, si somos hábiles, los maestros antiguos lo hacían con un cepillo a mano. Ahora también está un cepillo eléctrico como este, que también es manual, pero lo mejor es hacerlo mediante estas cepilladoras industriales. Y el cepillado nos deja entonces las 4 caras perfectamente lisas, a escuadra y bien dimensionadas. Esto entonces, este proceso, es el que nosotros vamos a llamar normalmente preparación de la madera. Es el 1, 2 y 3, dimensionado, corte, o sea, ¿cómo se llama? Canteado y cepillado. Todas las piezas de madera que vengan de la barraca, vengan del distribuidor, vamos a tener que tratarlos de esta manera. ¿Ok? Estamos entonces. Una de las cosas que quiero que veamos nosotros es cómo vamos a valorizar, y esto es lo último, cómo vamos a valorizar el proceso. ¿A qué me refiero con valorizar el proceso? Me refiero a cuánto nos cuesta, por ejemplo, realizar el corte de una pieza. Vamos a hacerlo de ejemplo del corte, pero esta metodología es válida para cualquier otro proceso en lo cual haya una herramienta, una persona, una máquina o algo para realizar una actividad. Siempre va a ser lo mismo. Vamos a entender, por ejemplo, que hay discos de corte, ¿ya? Que son los que provocan el corte. Los discos de corte están formados por un disco de acero de alta calidad que tiene unos dientes específicos, que son estos, que normalmente tienen distintas formas dependiendo de las características de trabajo del material. Este, por ejemplo, es un disco que tiene esa punta para un lado, el disco de atrás tiene la punta para el otro lado. Estos se llaman discos de dientes alternados y sirve para cortar madera, básicamente madera normal, tiene una muy buena terminación, deja un corte bastante fino. El costo de cortar una pieza en una sierra de banco contempla los siguientes elementos. El costo de la maquinaria, obviamente. Si nosotros vamos a entender que para que se costee una pieza, tenemos que saber cuánto nos cuesta esta máquina. Una máquina nosotros la compramos y nos va a tener que rendir durante su periodo de vida. Ese periodo de vida es un costo, ¿ya? Que nosotros tenemos que entender y tenemos que desarrollar. Entonces, todo lo que incluya el trabajo de la máquina en sí, cuánto nos costó, cuánto nos cuesta mantenerla mensualmente, la energía utilizada, etcétera, son el costo de la maquinaria y tenemos que incluirlo en nuestro costo de operación. El costo del operario, los sueldos que nosotros le damos a la persona, las leyes sociales, los elementos de protección, los beneficios, cualquier otra cosa que nosotros tengamos en nuestra empresa, es lo que nos cuesta un operario de trabajo. Entonces ya tenemos esto, el costo de la maquinaria, el costo del operario. También está el costo de los insumos. Los insumos son aquellos elementos que no son del proceso mismo, pero que colaboran con el proceso. Por ejemplo, instrumentos de limpieza, pie de metro, regla, winchas, no sé, cosas de ese estilo, wipe, aceite, cosas de ese estilo son los insumos que nosotros utilizamos, a veces no los gastamos, pero están ahí en el proceso. También tenemos que incluirlos. Y el costo del material de trabajo, que es el valor de la materia prima que se va a cortar. Entonces, para determinar el costo de una operación, por ejemplo, cuánto nos cuesta cortar una pieza de madera, tenemos que tener en claro que existen estos 4 costos incorporados. Por ejemplo, el costo de la mano de obra.
Es fácil, fíjese. Vamos a hacer un ejemplo. El costo de la mano de obra se obtiene al dividir el sueldo bruto total, las leyes sociales y el elemento de protección por el número de horas de trabajo disponible. En Chile, este ya bajó, perdón, este es de 40 horas semanales, pero damos ejemplo de 45 horas semanales, dando un total mensual de 189 horas de trabajo. Es decir, nosotros le pagamos a un operario por estar con nosotros trabajando 189 horas. Por lo tanto, todo lo que gastamos en él lo vamos a dividir por esas 189 horas o las horas que correspondan según la empresa. Hay empresas que trabajan con menos horas, fantástico, mucho mejor. Ojo, que cuando ustedes los contraten, les van a decir de repente que en esta empresa nosotros trabajamos lo legal, que son 40 horas, por ejemplo. Bueno, les digo que lamentablemente eso no es lo legal, eso es el máximo legal. Trabajar 30 horas también es legal. Trabajar 25 horas también es legal. ¿Ya? Hay muchas cosas que tenemos que tener claro. Lo máximo no es lo legal solamente. Ese es el máximo que la ley permite a la gente trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, si una empresa nos contrata por el máximo legal, está en el borde ya de ser medio abusador con nosotros. Supongamos que tiene un sueldo bruto total de 650.000 pesos. Esto no significa que la persona reciba 650.000 pesos, va a recibir mucho menos, va a recibir alrededor de 400 con esto, 450.000 pesos, porque se descuentan todo lo que son imposiciones, leyes sociales, todas esas cosas, pero son costos para nosotros. Así que nosotros incorporamos al precio al valor de la hora del hombre, todo lo que nosotros le aportamos a esa persona en sueldo líquido, en beneficios, en elementos de protección personal, en prestaciones sociales. ¿Ya? En total, entonces, 650.000 pesos y el valor de la hora hombre es de 3.440 pesos. Es decir, cada hora que esa persona esté con nosotros trabajando nos va a costar 3.440 pesos. Y eso es lo que vamos a incluir en nuestro costo. El costo de corte. El costo de la maquinaria es un poco más complicado, pero hay distintas maneras. Cada empresa debe tener la suya. Pero en términos generales podría ser una cosa como esta. Es una forma de visualizarlo, una cosa que se llama la depreciación de la maquinaria. Con ella puede calcularse el costo de la maquinaria mediante la siguiente fórmula. El costo de la maquinaria es el costo inicial, lo que nos costó la máquina para comprarla. Oye, esta sierra nos costó 3,5 millones de pesos. El valor de rescate es cuando se acabe el tiempo de uso, cuando ya no me sirva más. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿La voy a vender? La puedo vender por 500 lucas. Ya. Entonces 3,5 millones menos medio millón. ¿Se fijan? Y el número de años por meses por hora que la voy a usar. Voy a usarla 3 años. 3 años son 12 meses, por cada hora son 189 meses. Vamos al ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta máquina costó 3,5 millones. El valor de rescate son 500.000 pesos. El número de años son 4. El costo de la máquina, entonces, de acuerdo a la fórmula, 3,5 millones menos 500.000 pesos por 4 por 12 por 189 son 3 millones dividido por 9.072 horas. Cada hora de la máquina me cuesta 330 pesos con 7 centavos. ¿Se entiende? Con 70 centavos en realidad. 330,7 pesos por cada hora. Teníamos 3.440 pesos por hora de hombre. Ahora tenemos 370,7 pesos por hora máquina. ¿Ok? Para completar el costo, entonces, del proceso se debe analizar el rendimiento de la máquina. Para ello hay que considerar los siguientes elementos. Tiempo de preparación, que es el acopio de materiales, montaje de la máquina, pruebas de trabajo, y el tiempo de proceso que se obtiene al conocer la velocidad del corte del disco y la velocidad de avance, respetando las características de trabajo que aseguren la calidad de corte. Aquí hay distintos tipos de disco, los discos de corte para distintas clases de máquina. Esta es la forma en que nosotros entendemos el corte. Este es el cuerpo de la sierra. Estos son los dientes. Aquí están los tipos de diente, el ángulo para cortar. Todo está indicado y ya predeterminado. Y vamos a ver entonces qué pasa con la velocidad de corte. Se considera un corte suave el que tiene una marca de dientes de aproximadamente 10 pasadas por milímetro, es decir, que cada milímetro de avance haya pasado un diente 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ese milímetro. Y eso uno no lo puede sentir, entonces da un corte de muy buena calidad. De esta forma, si el disco tiene 40 dientes y gira a 2.000 revoluciones por minuto, se tiene un corte de 80.000 pasadas por minuto, lo que se divide por los 60 segundos del minuto y el mínimo de suavidad, 0,1 milímetros, lo que da 1.330 pasadas por segundo y que se debe multiplicar por 0,1 milímetro. El resultado es 133 milímetros, 13 milímetros por segundo.
avanzando la máquina, 71. Esta es la velocidad de corte. Así, si tengo que contar 5.000 metros de tablero, que son la cantidad de cortes que yo voy a realizar, esto es bastante básico, pero para mostrarlo, 5.000 por 1.000 son 5 millones de milímetros dividido por 133 milímetros por segundo, resulta en 37.593 segundos, es decir, 10,44 horas. Cortar entonces 5.000 metros de tablero, me voy a demorar 10,44 horas para tener un buen corte. ¿Qué implica todo esto? Finalmente, 10,44 horas durará todo el trabajo de corte. Si el costo de la máquina es de 330,7 pesos por hora y el costo de mano de obra es de 3.440 pesos por hora, entonces el costo total de corte será costo de maquinaria, o sea, costo de mano de obra, costo de maquinaria por 10,44, 39.366 pesos. ¿Ya? Cortar eso, cortarlo solamente, me cuesta 39.366 pesos. ¿Se entiende? Bien fácil en este caso. A esto, obviamente, tengo que sumarlo cuánto me cuesta el material, la materia prima. ¿Ya? ¿Cuántos son esos 5.000? Supongamos que sean 50 tableros de esos 5.000 milímetros. Entonces, ya tenemos entonces que hay que sumarle el costo de estos 50 tableros para tener el costo total del proceso de esto. ¿Ok, jóvenes? Espero que se haya entendido, no creo que sea muy difícil. Voy a subir toda esta información a la página para que lo vayamos viendo. Y ya tenemos entonces, primero, conocemos la madera, cómo nos llega, conocemos los tableros, cómo nos llega, conocemos las primeras etapas, las primeras operaciones de un proceso industrial en la madera, que son dimensionado, corte y preparación de canto o canteado. ¿Ok? Entonces, siempre nosotros vamos a iniciar los procesos por esa etapa. Cuando terminamos estos primeros procesos, vemos entonces que la pieza está lista para los procesos siguientes que se van incorporando de acuerdo al diseño del producto, las características del producto o nuestro propio proceso. Además, también vimos ahora, bien rápidamente, sí, pero para tener una idea, cómo podemos determinar cuánto nos cuesta cada operación. Le dimos el ejemplo de la sierra, pero esto también, si se fijan bien, es válido para el cepillado, para el canteado, para el perforado, para todos los procesos. El mismo esquema de trabajo. Cuánto nos cuesta la maquinaria, cuánto nos cuesta la mano de obra de la persona y finalmente el material. ¿Ok? Jóvenes, nos vemos entonces, si es que no hay ninguna otra duda. ¿Estamos? ¿Todo bien, profesor? ¿Se entendió? Listo. Todo bien, profe. Ya, yo como les dije voy a subir esto a la página y después para que ustedes lo vayan viendo y recuerden, la tarea final, en el informe final, esto de las operaciones va a estar también, así que por favor vayan tomando apunte de estas operaciones, que eso es lo que vamos a ir viendo finalmente. Jóvenes, nos vemos entonces, que estén bien, cuídense. Adiós, Chao, profe, gracias. Chao, chao. Sigan durmiendo.